Muy buenas tardes. Lamento la demora, pero tuvimos que retrasar el comienzo porque teníamos que adecuarnos de alguna manera a los horarios fijados en algunas actividades que comenzaron a la mañana, sobre todo con el grupo que viene del Instituto de Educación Superior número 25, Olga Cosetini, de la ciudad de Rosario. Estuvieron otro grupo de la misma institución el año pasado y empezaron en la Biblioteca Nacional con un recorrido. Habíamos fijado algunas horas muy acotadas. Están viajando desde las 4 de la mañana, 4:30, tomaron allá una combi, de modo que es un esfuerzo que tenemos que reconocer. Antes, una vez llegados a la academia, nos recibió Santiago Kalinowski, con quien pretendíamos que tuviesen una suerte de clase con el departamento correspondiente, pero se hizo muy corto, así que no pudieron ir más allá de una media hora, y después quisieron recorrer un poco el lugar donde nosotros nos reunimos, que tuvieran idea de cuáles son las instalaciones en las que sesionamos, así que se hizo un poco, así que mil disculpas. Por esa misma razón también voy a eludir en esta oportunidad una presentación de cada uno de los miembros que aquí están presentes, y les voy a pedir a cada uno de ellos que simplemente se presenten a sí mismos de la manera más breve, para que el público sepa que los que no, bueno, cuál es su especialidad, simplemente. Así los nombres que tienen acá, y después vamos a pasar directamente a las preguntas que sé que tienen los que vienen de Rosario, por supuesto, y todos aquellos que en el público quieran también participar. Olvidé señalar, para los que todavía no lo saben, que estas son, o están siendo, terminan hoy, unas primeras jornadas por medio de las cuales la Academia Argentina de Letras quiso hacer un aporte a la educación. Quiso así, puede sonar un poco presuntuoso, pero ponernos en contacto con institutos de formación docente. El hecho de que mi esposa sea profesora en ese instituto de Rosario es el que facilitó y hizo posible que organizáramos esto, pero queremos abrirlo y en la medida de lo posible intentaremos en el futuro hacer lo mismo con otras instituciones secundarias, instituciones de formación terciaria, aún desde luego la universidad, si eso fuese posible. Es un intento, esperemos que sirva al menos como aliciente para otras cosas en el futuro. No voy a extenderme más. Esta es una mesa dedicada a problemas de lengua, que son los que de alguna manera están en el centro de la carrera de traductorado. Luego vendrán las correspondientes a la literatura, de modo que es muy vasto el panorama sobre el cual hoy abrimos la posibilidad de conversar, dialogar y contestar eventualmente dudas de ustedes. De modo que aquí dejo yo, entonces interrumpo este prólogo, les doy desde luego la bienvenida, agradezco que hayan venido hasta acá, que se hayan esforzado en este viaje, y a disposición. Levante alguno la mano y haga la pregunta. Si no hay ninguna, nos vamos. Sí, por favor. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Melanie, soy estudiante de tercer año del Instituto de la Cosetini. Estuvimos discutiendo cuestiones lingüísticas del marco de la materia lingüística a cargo de la profesora Alejandra Tadía. Y bueno, como sabemos que usted es filólogo y se ha especializado en la evolución del español rioplatense y de la descripción, yo quería comenzar con una pregunta que tiene que ver con una publicación suya en el Boletín de la Real de la Academia Española, que acerca de normativa lingüística en nuestra región. Gracias. Bueno, en el boletín usted habla de una encuesta que se realizó en Capital Federal y en el conurbano bonaerense, en el que se le preguntó a los encuestados acerca de si identificaban alguna institución como normalizadora o instituciones que establecieron la forma que se considera correcta de hablar. Y ahí usted explica que un 37% de los encuestados manifestó desconocer la existencia de una institución de este tipo, y creo que algo de un 20 y pico %
mencionó la Real Academia Española. Nosotros en el marco de esta materia de estilística también realizamos una encuesta y la gran mayoría de los encuestados respondió desconocer la existencia de una Academia Argentina de Letras. Entonces nos gustaría saber a qué razones atribuye usted este desconocimiento, si considera que debería haber una mayor difusión de la institución y de las herramientas, de los servicios que provee, y de qué manera también puede influir en este sentido la educación o la incorporación de contenidos acerca de normativa en las escuelas secundarias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta difícil de responder, porque yo no tengo certeza de por qué no se nos conoce. 85 años son edad suficiente como para tener cierta presencia. No obstante, en esa misma encuesta, nosotros advertíamos que coexistía un desconocimiento específico de la institución. Cuando se preguntaba a uno, ¿usted conoce? Digamos, no, pero cuando se les daba a optar, era tramposa la pregunta, pero queríamos saber cómo se estaba construido el imaginario del hablante o del usuario de la lengua. Decíamos, ¿cuál piensa usted que es la institución que debe fijar las normas de la lengua? ¿La Real Academia Española, la escuela, la universidad, la Academia Argentina de Letras? Decían la Academia Argentina de Letras, aunque no sabían qué era ni dónde estaba, pero oían el nombre. Es decir, lo que se manifestaba allí era una clara voluntad del hablante argentino porque exista una institución que fije normas, naturalmente normas lingüísticas, para el registro oculto de la lengua. Nuestra difícil visibilidad creo que se debe precisamente a una presencia muy fuerte de la tradición de la Real Academia Española, que nace en el siglo XVIII y que tiene preponderancia a lo largo de todo el siglo XIX, buena parte del XX, que en el caso de la Argentina es también resultado de un gran conflicto acerca de la identidad lingüística de los argentinos que se produce a caballo de los siglos XIX y XX, y que llevó a que cierta opinión viese la presencia de los extranjeros como una posible razón de peligro para la esencia de lo argentino, para el idioma. El idioma era en realidad una suerte de metonimia del fenómeno. Se planteaba el problema de la lengua como una manifestación posible del cambio que podría traer aparejado un cambio de sociedad, tal como se estaba gestando, o se suponía que se iba a gestar con el ingreso masivo de inmigrantes. Entonces se desplazó al terreno de la lengua el peligro de una extinción de lo argentino. Y entonces, ¿qué ocurrió? Una parte de la intelectualidad y una parte de la opinión hizo una opción, digamos, por lo hispánico, para oponerse a esto que se veía como una especie de peligro de desfiguración de lo esencialmente nacional. Con lo cual se iba a contramano, nada menos que de la Revolución de Mayo y de todas las independencias nacionales de América. Es decir, se abroqueló el hispánico, yendo también a contramano de lo que todo orden lingüístico indica y toda la razón lingüística indica, ¿no es cierto? Es decir, cada nación es una entidad, una cultura, y comparte un idioma común, en el cual no existe la posibilidad de que una nación tenga preeminencia sobre las otras en la fijación de la normativa. Pero las preferencias son las preferencias, y de hecho esto generó sobre todo una gran inseguridad a la hora de fijar normas. Entonces se optó de manera tácita, porque nadie no lo iba a declarar explícitamente, se optó por decir, bueno, la norma viene de la Real Academia Española. El futuro, el desarrollo de los acontecimientos mostró claramente que eso es imposible. Es decir, no se puede acatar una norma gestada en un país distinto. Y los españoles tampoco han pretendido hacerlo. Siguieron con una tradición normativista que regía para la península, pero que tácitamente era aceptada también en América. Esto no quiere decir que los países americanos no compartan esa norma, sino que hoy, gracias a una nueva perspectiva del problema,
una nueva perspectiva del fenómeno, todas las naciones hispanoamericanas son socias en la administración de una lengua común. Lo sienten así, lo manifiestan así, y naturalmente las normas hoy son consensuadas a través de reuniones periódicas, de consultas, en las cuales esa normativa, que es la que nos rige a todos desde los comienzos del idioma, esa normativa sea compartida en cuestiones gramaticales, en cuestiones ortográficas, de modo que la realidad hoy es de un trabajo conjunto y compartido. Que el imaginario todavía siga pensando en la Real Academia Española es algo que lentamente tendremos que ir modificando, corrigiendo, a medida que esto vaya formando parte también de la educación. Porque este es el otro tema. Es decir, si una maestra le dice hay que decir esto así porque lo dice la Real Academia Española, bueno, alguien se lo enseñó, la maestra lo creyó, lo dice, el chico lo repetirá en su casa, y lamento decir la palabra, en el imaginario colectivo, y sí, hay razones del tipo que se aducen con mucha facilidad cuando se hacen las encuestas, y es donde nació el idioma, son los españoles que tienen carácter lingüístico, pero en la historia está sentado así, en la realidad es eso, y bueno, habrá que hacerle frente y lentamente ir explicando otra manera de ver la realidad de la lengua de todos los hispanohablantes. En cuanto a la otra perspectiva de la Academia Argentina de Letras, que es la que hace referencia a la promoción de la literatura, a los premios, al hecho de que en la academia la mayor parte de los académicos sean en realidad cultores de la literatura, me parece que han tenido más suerte. Es decir, la Academia Argentina de Letras tiene predicamento. Sigue siendo un honor pertenecer a ella, pero creo que la pregunta venía más bien enderezada al fenómeno de la academia y la lengua. Intenté explicarlo como pude, pero es un hecho concreto, eso que ustedes decían, que nuestra visibilidad no es la que deberíamos tener. Estamos trabajando para modificarla. Mi nombre es Silvia, y también vengo de la misma institución que Melanie. La pregunta también es para el doctor Moure, y es si le resulta fácil llegar a acuerdos en cuanto a criterios a seguir con los distintos miembros de la academia. Afortunadamente, en lo que a la lengua se refiere, no. Me acompañan gramáticos y filólogos, todos ellos del NOCTA. Creo, con sus más y sus menos, somos individuos y tenemos historias y en alguna medida también especializaciones distintas, creo que comparten lo que dije, y si no, son dueños de decirlo ahora o callar para siempre, en el caso de que se dé la oportunidad. Pero no es así. Por supuesto, hay algunos disensos en otro tipo de cosas, cuando, bueno, hay que nombrar a los académicos, elegir quién nos van a acompañar, porque naturalmente se trata de un cuerpo colegiado, tiene que haber una mayoría que apoye las candidaturas, y bueno, eso a veces se logra y otras veces no, pero conversaciones previas y demás. Yo creo que me tocó, en suerte, estar en la Academia de Caballeros y de Señoras y Damas, y hasta ahora no he tenido dificultades que valga la pena ni siquiera recordar, ¿no? Yo preferiría que le hicieran algunas preguntas a mis compañeros, por el tiempo simplemente, sino con muchísimo gusto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Florencia del Valle, también del Instituto Olga Cosetini. Nosotros en clase, en estilística, uno de los trabajos que nos asignaron fue hacerle una especie de encuesta a algunas personas con respecto a cómo habla la gente hoy en día, digamos, cómo es el uso de la lengua. Mi pregunta para usted, señora, es cómo ve el uso de la lengua española, más que nada en los jóvenes, hoy por hoy. Esa pregunta siempre me la hacen. Los jóvenes tienen su jerga. Es la nuestra. No sé, yo no tengo esa jerga. Somos jóvenes, sí. Yo no sé. ¿Cómo se hace con los jóvenes? La realidad. Los más jóvenes. Quisiera dirigirme más o apuntar
al periodismo, por ejemplo, a cómo hablan ciertos maestros, ciertos profesores. Sí, el uso de la lengua hoy es anárquico, es totalmente anárquico en el periodismo. Pululan las faltas de ortografía, lo vemos en las leyendas de los noticiarios. No respetan las normas, porque hay normas generales, no es porque las dicte la Real Academia Española, hay normas generales que compartimos con todos los países hispanoamericanos y otras locales, y por supuesto deben respetarse. Y como decía muy bien el doctor Moure, la norma ya no es monocéntrica, no es España la que lidera. La norma es policéntrica y eso significa que cada país tiene sus normas. Pasó con el uso de las mayúsculas y de las minúsculas. La Academia Española, sí, en reuniones con las academias hispanoamericanas, hizo una serie de normas sobre ese uso. Y llegamos a la conclusión, algunos países, de que no respondían a nuestra realidad, a nuestra escritura. Entonces yo hablé directamente con miembros de la Real Academia Española y me dijeron que ni ellos se ponen de acuerdo en el uso de mayúsculas y de minúsculas, que es un problema grande. Entonces les comenté esto: creo que cada país debe tener su diccionario de mayúsculas y de minúsculas. Y me dijeron, por supuesto, tiene usted razón. De ahí, lo que decía hace un momentito el doctor Moure, la apertura de ellos también a una realidad. Somos todos hermanos por la lengua, pero cada país tiene sus peculiaridades. Yo precisamente había preparado un trabajito, pero bueno, si no se puede leer, sobre lo que significan las dudas. Hoy no se duda. Todos saben todo. Y la duda es saludable. Camilo José Cela decía, hasta es alegre. Porque la duda nos inculca el trabajo de buscar, de estudiar. Yo sé que el estudio requiere un esfuerzo y que se ha perdido la cultura del esfuerzo, pero debemos volver a eso, debemos volver a esos valores. La lengua es nuestra identidad. Hoy el hablante no se da cuenta de eso. Somos lo que hablamos, realmente somos lo que hablamos. Bueno, no sé si respondí tu pregunta. Yo estoy realmente azorada con el uso del idioma, pero lucho desde mi bastión con todo para que, aunque sea un grupito, pueda tener cultura lingüística, que es lo que se ha perdido. Bueno, yo soy Alejandro y mi pregunta va dirigido a cualquiera que se sienta aludido. Sí, aludido. El tema mío es la edición de los textos dentro de la traducción. La edición, si bien es un tema discutido dentro de la misma, algunas personas consideran que el traductor no debería interferir y que debería ser en lo posible invisible. En mi opinión, mientras la idea se mantenga, el traductor tiene el compromiso de transmitir el mensaje de la mejor manera. Por esto es que creo que si existen problemas tautológicos, gramaticales y de coherencia, este debería resolverlos. Ahora, mi pregunta es, ¿hay un límite para la edición? No sé, cuando vos decís edición, porque no estás a entender bien todavía. Por ejemplo, uno de los textos que leí fue de la doctora Zorrilla, que se llamaba El error, el humor y la norma lingüística. Ahí hay un ejemplo que me llamó muchísimo la atención, que era el del folleto de entrenamiento, que sinceramente... Sí, realmente. Que yo llegué al punto de cuestionarme a mí mismo como traductor, si yo me encuentro con un problema como ese, o sea, ¿cuándo sería correcto reescribirlo? O sea, ¿sería correcto reescribirlo en todo caso? ¿O plantearme esa idea? Tendría que haber tenido un corrector con el traductor al lado. El traductor no puede ser invisible. Tiene que estar con el corrector de traducciones, o sea, digo corrector de traducciones porque debe saber el idioma también y ayudarse mutuamente.
Es un desastre ese folleto, realmente es un desastre. Sí, sí. Pero hay un montón de casos en el que nos encontramos con textos que vienen mal escritos en el idioma original, y uno después tiene que hacer la traducción y dicen, bueno, ¿hasta qué punto el traductor puede meter su mano para mejorarlo? O sea, en mi opinión debería mejorarlo, pero como Yo es un creo área que de sí, vida... yo también opino eso, dentro del ámbito de lo Sí. correcto, bueno, lo mejor Sí. posible. Si no sería cómplice de alguna manera del disparate inicial, original, ¿no? A menos que se trate de una obra literaria en la que deliberadamente hay un estilo descuidado sin un propósito estético. En ese caso el traductor deberá respetarlo, intentar que eso mismo llegue Hasta al en la lector. puntuación. Sí. Pero además yo tengo la impresión de que el traductor es en realidad un profesional de una lengua. Por lo tanto, está obligado a manejar bien esa lengua con independencia de lo que pase en el original. Creo que en eso el doctor Caballero nos puede comentar cuál es la experiencia de la traducción o de la tradición filológica de la traducción y en cuánto contribuye a la formación del traductor esta tradición filológica. Flor de temón. Mientras hablaban, contestándole a Alejandro, yo lo primero que hubiera dicho era que dependía de qué estás traduciendo. Si están traduciendo no sé qué era ese folleto, no sé de qué se trataba, digamos, pero si es un texto de la propaganda de algo, una cosa moderna, digamos así, que tiene que ser, que debería haber sido correcta, la traducción tiene que ser en un castellano correcto porque no hay una intención literaria como señalaba Moure. En el caso de otras obras literarias, como por ejemplo las que editamos, hacemos ediciones críticas de textos medievales o tardoantiguos o lo que sea, importa mucho el tipo de género que estamos traduciendo. Si estamos, por eso siempre digo que hay que tener una teoría de la traducción. Si yo estoy traduciendo una comedia de Aristófanes que tiene lenguaje coloquial con dialectalismos, insultos, groserías y demás, no puedo traducirlo a un castellano teórico, totalmente académico, vamos a decirlo así, porque estoy deformando el original en vez de tratar de hacer un trasvasamiento a algo más o menos, sabemos que las traducciones exactas nunca puede ser, pero bueno, a algo que refleje el original. Si estoy traduciendo una obra medieval como la que estamos editando ahora, por ejemplo, un texto hagiográfico que intenta llegar a un público amplio, con un lenguaje llano y a veces no estrictamente correcto, para nosotros la traducción tiene que reflejar eso, y en todo caso habrá alguna anotación que diga esto en griego no era correcto y tampoco lo es en castellano. Por supuesto que en la evolución de la traducción la cosa fue muy variable. Yo recuerdo haber editado un texto medieval que después fue corregido en el Renacimiento y después fue corregido y retraducido en el siglo XVIII. Y era muy interesante ver cómo las distintas épocas lo fueron reelaborando, cada uno con su criterio. La traducción del siglo XVIII no era una traducción, era una reelaboración del texto en la que se intentaba mejorar lo que no tendría por qué haber sido mejorado, completar, corregir, y no tiene por qué ser, si la obra es una obra literaria, vuelvo a hacer la distinción, ¿cierto? Si estamos traduciendo un folleto de un remedio, el folleto del remedio tiene que ser correcto. No, obviamente no estamos hablando de traducción pública o jurídica, por ejemplo, por ahí ya estaríamos metiendo la pata, siempre en el ámbito literario. Si es en el ámbito literario, pensamos, por ejemplo, con el equipo con el que trabajo, si la traducción literaria, si el texto literario tenía una intención, hay que mantenerla, aunque sea equivocada. Si el error fue adrede, hay que hacer un equivalente adrede, con el comentario filológico que corresponde. No lo podemos mejorar. Por el registro, claro. Eso es otra cosa. Hablábamos de un folleto.
cuando mencionaste lo de la transparencia, ¿no?, del traductor. A mí me pasó este año como lectora, empecé a leer a Murakami, que no lo había leído nunca, y bueno, y me entusiasmé y leí unos cuantos libros. Cuando llegué a leer IQ84, me encontré con que el traductor realmente me molestaba, porque había como un impedimento de saber en qué español escribía. Por ejemplo, muchas veces se repite mandar al otro barrio, que es una locución bastante argentina. Poner toda la carne en el asador, que también es... Y frente a eso hay localismos muy hispánicos, se da el uso de el vosotros, vosotras, que nosotros no lo tenemos. Y permanentemente yo volvía y decía, ¿pero quién es este señor? Y miraba, su doble apellido me hacía pensar que era español. Y me molestó todo el tiempo durante la lectura. Estaba pensando en que se interponía entre la obra y el lector, ¿no? Porque no había una decisión tomada. Yo pienso que a lo mejor era un problema editorial, que han querido hacer algo así más como para toda Hispanoamérica y para España, y realmente quedó ahí en medio del vacío, porque no es muy difícil de leer. Se logra lo que se llamaría, o lo que yo llamo un español atópico, que en realidad es un disparate. Una lengua viva tiene un lugar, más allá de que se maneje un registro cuidado, tiene un lugar. Entonces, o uno se atiene a una normativa, a un vocabulario característico de una región, de un país, o, bueno, podemos intentar una norma culta, también fuera de tiempo, que respetaríamos como si fuese absolutamente peninsular, reponiendo el vosotros y por lo tanto eliminando toda expresión local o todo vocabulario vinculado, por ejemplo, al Río de la Plata. Pero me parece que la decisión es allí definitiva, y estos son los problemas que traen algunas de las traducciones últimas. Yo estoy siendo un pésimo anfitrión y un pésimo compañero de mesa. Olvidé decir, por ejemplo, después que ya habló, que Pablo Caballero es un helenista, es un profesor de griego de la facultad. Quienes están a mi izquierda tienen como especialidad, aunque ustedes conocen, la gramática, esencialmente, han estado se han especializado en estudios gramaticales. En el caso de Alicia Zorrilla, bueno, muy conocida, y aparte es poeta. En el caso de Pablo Caballero, también es novelista, es decir, hay de todo. Pero bueno, esa fue la apurada presentación que hago ahora tardíamente, y les pido disculpas por no haberlo hecho antes. Porque está apagado. Bueno, a la señora Norma Carricaburo. ¿Cómo accede un académico a la Academia Argentina de Letras y qué cuestiones se tienen en cuenta para su incorporación? Y otra pregunta para el señor Pablo Caballero. ¿Qué hace un profesor, un profesor de griego en la Academia Argentina de Letras? Sí, ya estoy viendo, pero bueno, ¿qué más? Bueno, en realidad uno no tiene nunca mucha idea de cómo llega a la academia. Es un tanto azaroso, porque de algún modo uno está aquí, podría estar cualquier otro. En mi caso personal creo que llegué porque soy un especialista en voceo y la academia no tenía ningún especialista en el área. Pero en realidad lo que se busca es tener representantes de todas las áreas. Es decir, dentro de la gramática, por ejemplo, Alicia hace gramática normativa, yo hago gramática antinormativa. Sí, pese a que me han dicho que llamándome Norma tenía que ser normativista, no, nada que ver. Será por eso que me pongo a la norma. No, lo que pasa es que en realidad lo que se busca es que haya representantes de todas las áreas de la literatura y también representantes de todas las áreas más o menos del lenguaje.
sobre todo aquellas en las que se necesita, porque nosotros constituimos equipos internacionales, por ejemplo, en el campo de la gramática, con distintos, con la SALE, que nuclea todas las academias, y bueno, entonces de repente nos damos cuenta que algún área no está representada y se busca un especialista de determinada área. Igual con la literatura, se busca que haya representantes de todos los géneros, de todas las distintas tendencias. No sé si con eso contesté. De todas maneras cabe señalar y tratar de morigerar un poco esa afirmación osada de norma, de hacer suponer que los académicos la elegimos porque es un especialista en voceo. Voceo lo manejamos casi todos, ¿no? Que no necesitábamos demasiado un especial. Bueno, excede ampliamente los conocimientos. Bueno, pero lo que pasa es que necesitaban asesores específicos en voceo de España. De España, tiene el número allá. Sí, pidieron. No, efectivamente es un excelente filólogo, es una excelente gramática, pero bueno, dedica sus afanes en realidad a aquello a lo que no los dedica los gramáticos normativistas. Tiene que hacerlo. La lengua en realidad, si nos atenemos estrictamente a la norma, es una cosa pequeña. La lengua desborda enormemente la normativa, pero la norma cumple una función y hay que conocerla. Contiene. Claro, por algo pregunto. Yo tengo muchos alumnos y me vienen con dudas. Antes de comenzar la clase me dicen, tengo consultas. Si se duda, yo tengo que responder a la norma, primero la norma general y si cabe la norma argentina. Entonces, tiene que existir la normativa. Una cosa que no estaba señalada en esa encuesta que se hizo, y a lo mejor lo dije o lo sugerí, si no lo hago ahora, es que la gente reclama la norma. La gente quiere la norma. Los estudios gramaticales de los últimos largos años no es que hayan descuidado la norma, sino que quisieron estudiar otras cosas, que me parece absolutamente legítimo. Pero en muchos casos eso degeneró en una suerte de opinión de la que muchos intelectuales deben hacerse cargo, muchos colegas, es que bueno, la norma, es una cosa persecutoria, inmediatamente la vinculación con la Real Academia Española, que no está imponiendo nada. Bueno, y entonces lo que se está tirando por la borda es algo que es fundamental, que es el conocimiento de la norma que hace referencia a los registros cultos de la lengua, a las tradiciones cultas de la lengua. Y esas tradiciones cultas deben ser custodiadas, cuidadas, para que sigan siendo una tradición culta. La lengua es mucho más que eso, pero por lo menos es eso, y la gente quiere que eso exista, de modo que hay que dar norma. Había una pregunta para Pablo. Si la pregunta era cómo se elige, si tenía que ver con el sistema, sí, eso es lo específico, pero la primera parte se hace por cooptatio la elección, o sea que en realidad lo decidimos entre nosotros. La propuesta, por supuesto. La pregunta es: ¿qué hace un helenista en la academia? Puede ser tomado in partem o inferior en partem. O sea, ¿qué hace un helenista en la academia? ¿Qué hago? O ¿qué hace un helenista en la academia? Según la entonación acerca de la que hablábamos hace un rato con Jorge Cruz. ¿Qué hace un helenista en la academia? Teóricamente, mi función sería asesorar en todo lo que tiene que ver con la derivación, la etimología del griego a través del latín o para llegar al castellano. Yo creo que todavía hay unas cuantas cosas para hacer. De hecho, tengo pendiente, porque no tengo tiempo de hacerlo, pero ya lo voy a hacer, algún artículo de comentario a las etimologías que aparecen en el último diccionario de la, no quiero decir de la Academia, porque no es el diccionario de la lengua española, que son incoherentes totalmente, y algún día lo haré.
Pero creo que hay que colaborar con la norma. Yo en realidad estoy muy enojado con ciertas cosas de la... muy enojado con ciertas cosas de la Real Academia, porque creo que si bien la lengua es un organismo vivo, y en esto diciendo también con muchos colegas, es un organismo vivo y por supuesto cambia. Si soy profesor latín y griego, sé que ha cambiado el idioma, pero creo también que cuando uno busca cómo usar una lengua, quiere que le digan esto debería ser, esto sería lo correcto. Si uno quiere saber cómo se dice en alemán, en inglés o en la lengua que sea, quiere encontrar en el diccionario lo que es, lo que debe ser. Si un diccionario del español o del castellano se limita a decir lo que se usa, simplemente, para mí pierde sentido el diccionario y hasta pierde sentido la labor de la academia. Una cosa es que yo diga, se usa tal cosa en tal país, se usa tal cosa y otra, que me prive de decir, se debería decir así. ¿Por qué? Por la etimología, por el sentido, por lo que quieran. Hay muchas deformaciones y si seguimos, y bueno, porque como se dice, bueno, entonces decirlo y va a ocurrir lo que pasa, que mucha gente, así como mucha gente se interesa por saber la norma, hay mucha gente a la que no le interesa la norma. Simplemente dicen lo que quieren y se termina el problema. ¿Vos me entendés? Vos si me entendiste, ¿por qué metes el problema? Te dicen, ¿nunca escucharon eso? Si me entendiste. Bueno, ¿qué hace un helenista? Eso, intentar dar explicaciones y razones, argumentos acerca de lo que tenga que ver con el griego, siempre, casi siempre, pasando por el latín. Perdón. En realidad mi pregunta tiene que ver con el vocabulario. Si hay un acento en determinado tipo de vocabulario, por ejemplo en el vocabulario jurídico. Un acento perdón, ¿en qué? En el trabajo de la academia. Sí, bueno, no hay un... Bueno, no hay pero un... ahora en realidad le voy a agregar algo. En realidad la pregunta tiene que ver con que yo estoy aquí porque este es el primer escalón de haber dicho un sí, que es el corresponsal de la Real Academia para el Diccionario Jurídico Español. El Diccionario Jurídico Español fue presentado en abril, pero ese proyecto tenía como segunda parte un diccionario panhispánico. Y hace solo una semana que estoy trabajando y por suerte ustedes hoy abrieron para que pudiera venir a escuchar el español y ya me he llevado algunos libros hoy. Pero mi pregunta es dirigida a esto. ¿Hay en la academia alguna, usted me empezó a contestar, alguna atención por una rama específica de la ciencia, como puede ser la química, y en este caso lo jurídico? Y si es así, bueno, esto será bueno para mí. No, la respuesta es claramente no. No hay una especialización. En algunos casos, en la tradición de la academia, se eligieron académicos que pudiesen colaborar con los trabajos lexicográficos referidos a alguna disciplina. Las ciencias naturales, cuando tuvimos a Alicia Jurado, en algún caso, bueno, abogados, ha habido abogados, pero no en su calidad de expertos en el vocabulario jurídico, sino eran abogados, pero esencialmente son creadores. De modo que no estuvo en las políticas de la academia pensar en especialistas en una rama específica, sino que podían darse de manera aleatoria, pero no deliberado. Yo tenía conocimiento del diccionario jurídico que se elaboró en España. Sí, se presentó en abril en la Real Academia y el trabajo panhispánico lo empezamos en distintos países de América Latina hace 15 días más o menos. Y en ese momento se me ocurrió sugerir que el diccionario fuese propuesto a la Argentina y que la academia podía derivarlo, por ejemplo, a la Facultad de Derecho o a la academia correspondiente para que hiciesen una evaluación, una contribución, pero ya se habían apresurado, ya lo conocían en la facultad, de modo que llegábamos tarde para cualquier otra cosa y no teníamos específicamente en la academia especialistas
Bueno, para ese vocabulario podríamos revisarlo de una manera general, pero yo insisto en que las profesiones de abogados, de los abogados que sí tenemos, no están en realidad vinculadas al derecho, sino a la creación. Por eso mismo. Pero yo no sé si esa academia tomó conocimiento de ese diccionario. Mi intención en ese momento fue, ¿a quién le derivamos este diccionario? No hubo una propuesta en España, porque ya estaba terminado. Pero bueno, sería bueno, ya que estamos hablando del vocabulario panhispánico con todas las comillas. Por eso el panhispánico recién empezamos a trabajar ahora, ¿no? Y en realidad, yo soy doctora por Salamanca y como la universidad cumple 800 años, el arbitrio, digamos, de los países de América Latina para trabajar en el diccionario panhispánico, en realidad nos han tomado egresados de la universidad para trabajar en ello. Así que en realidad la pregunta tiene que ver pedir auxilio a ustedes para el trabajo. El auxilio puede ser de otra índole, puede ser auxilio, por ejemplo, bueno, en el caso de las etimologías y algunos aspectos en los que podemos dar una ayuda, creo que lo podemos hacer, el departamento también puede hacer búsquedas, es decir, hay posibilidad de trabajo en ese sentido, pero nunca lo encaramos de esa manera hasta ahora. Bueno, les agradezco la asistencia que pueda tener. Bueno, a mí... Perdón, se acaba de decir Pablo Caballero, no es más, está recordándome cosas que tenemos un ingeniero también en la academia, pero hasta ahora por lo menos, seguramente por falta de material nuestro, que no surgieron dudas en ese sentido, puede ser también un excelente consultor para aspectos específicamente del lenguaje científico, a pesar de que es ingeniero y la ciencia, ustedes saben, va mucho más allá de esa disciplina. No tenemos hoy expertos en ciencias naturales, no tenemos hoy expertos, por ejemplo, en vocabulario filosófico específico, pero existe una academia en ese sentido. El vocabulario se reparte hoy en una enorme cantidad de disciplinas y nosotros no tenemos especialistas para cada una de ellas, pero sí la posibilidad de derivarlo, de tomar la consulta y de derivarlo a las autoridades, a quienes conocen de esto más que nosotros, ¿no? Bueno, yo vuelvo a hacer hincapié en el tema anterior con respecto a la corrección de textos, porque es realmente el tema donde encuentro que hago agua, porque no hay, o sea, mientras más opiniones obtenga de este tema me parece que va a ser mejor. Y la pregunta es la siguiente, o sea, en el texto, ¿hasta qué punto debería uno perseguir la literalidad? ¿Y cuándo podría el traductor permitirse reorganizar o reestructurar el texto sin que comprometer el material que está traduciendo? Yo no soy traductora, Esa es la pregunta que les hice a mis alumnos traductores y me dijeron que sí, que podían salir un poquito de la literalidad. Más no te puedo decir. Hay teorías. En realidad está dirigido a los cuatro, no simplemente a usted, pero por el simple hecho de decir, o sea, mientras más opiniones tenga, mejor, sinceramente. Como me mirabas No, está bien. Tanto en las clases como en los trabajos de investigación me la paso traduciendo. O sea que aunque no sea un traductor profesional, digamos, me la paso traduciendo, así que lo que vos planteás es cosa de todos los días. Yo creo que si hay los límites que hay, primero dependen del género, segundo dependen del respeto por la gramática en la que estás manejándote, y la teoría de traducción a la que hice referencia antes. O sea, por ejemplo, vamos a poner ejemplos concretos. Dionisio Areopagita, no sé si un autor del siglo VI, a quien tuve la desgracia de tener que traducir, o mejor dicho, cometí el error de decir que sí, es un autor griego complejísimo. En determinados momentos uno dice, uy, ¿qué pasó? Se durmió, escribe muy llano, muy claramente, y en otros se hace unos párrafos de una página entera sin un punto, con muchas subordinadas, muy compleja la gramática en el griego. Bien. ¿Qué hacen generalmente los traductores a lenguas modernas? Simplifican absolutamente todo, cortan, recrean, los franceses son ideales para eso.
Para mí no. O sea, cuando los párrafos en que era claro, fantástico, la traducción también va a ser clara. En los párrafos en que no, yo tengo que tratar de respetar el estilo del autor. Si el original no era absolutamente claro, es un poco enroscado, ya en el original estoy hablando. El castellano también debe ser un poco enroscado, como si quisiéramos transformar a Góngora en una prosa llana, común, prosaica, coloquial de la calle. Dejaría de ser Góngora. ¿Cuál es el límite? Yo creo que hay que conocer mucho al autor que estás traduciendo, tener en cuenta que no podés violar en tu lengua aquello que no haya sido violado en el original, y tener muy en cuenta el estilo, el género y la intención literaria del original. Si podés respetar las figuras retóricas, el ornato, la disposición que tenga una función retórica. Otro ejemplo, Apología de Sócrates de Platón. El griego no suele usar el pronombre ego, como nosotros no decimos yo a cada rato, usamos la primera persona y se terminó el asunto. Si decimos yo, es muy enfático. Bueno, decenas de veces Sócrates dice Sócrates. Platón hace decir a Sócrates ego. Eso lo tenemos que respetar, porque tiene una función retórica, no es casual. Si está anteponiendo en el discurso un sintagma que en una prosa común estaría en otra posición, por algo es. Si yo capto, digamos, en el análisis literario, capto que eso tiene una función especial, tengo que buscar en el castellano algo similar, siempre y cuando el castellano me lo permita. No voy a hablar en cualquier cosa, escribir cualquier cosa para respetar el original. O sea que los límites, creo que, y en eso la labor del traductor es creativa, es una labor muy importante. Por eso estamos también en la cuestión de la ley de traductores. El traductor es el que tiene que analizar cuáles son sus límites. Pero creo que con esos parámetros, ¿no? La normativa de la lengua de llegada, el género, la intención literaria y lo que quiso hacer el autor retórico literariamente en el original. A mí me gustaría, si me permiten, hacer una última pregunta con respecto a las distintas problemáticas que enfrenta la lengua hoy en día. ¿Qué se puede hacer desde la Academia Argentina de Letras para, bueno, precisamente, valga la redundancia, intentar hacer frente a estas problemáticas, como por ejemplo lo que el doctor Moure llama el prejuicio modélico peninsular, esta preferencia por lo hispanófilo, el desconocimiento de la academia, u otras cuestiones como por ejemplo, quizás esto puede responderme la señora Norma, que ciertos fenómenos tan naturales para nosotros, para estas últimas generaciones, como el voceo, que han sido anteriormente tan duramente criticadas, aún siguen siendo evitadas en ámbitos como la escuela. Se evita el uso del voceo en las consignas y se considera que nuestra lengua, que a nosotros no es tan natural, quizás no es digna de ser enseñada o no es una lengua de prestigio, porque, por ejemplo, en las consignas se intenta usar el plural, usar un ustedes para evitar el uso de vos y estas cuestiones. Distintas problemáticas que enfrenta la lengua desde la academia. Se pueden presentar proyectos, que se pueden tomar medidas, o otra de las cuestiones, trato de plantear una pregunta más general, es que nosotros nos damos cuenta, por ejemplo en el instituto, que llegamos al nivel terciario con una gramática bastante deficiente. Nos damos cuenta que en primer año comenzamos sin tener ni idea qué distintos tipos de gramática hay, de qué se trata la gramática generativa, vemos aditurio y empezamos sin entender nada, tenemos muchas dificultades, vemos también los trabajos de la doctora Zorrilla y creemos que no tenemos las herramientas suficientes para manejar cierto material. Todas estas cuestiones, ¿cómo se relacionan desde el Ministerio de Educación y cómo aporta o qué es lo que se puede hacer desde la Academia Argentina de Letras? Lo que se
puede hacer desde la Academia Argentina de Letras es lo que estamos intentando hacer ahora. Y es salir de nuestras reuniones quincenales, muy amables, que se nos conozcan, seguir respondiendo de la mejor manera posible a las muchas consultas sobre lengua que nos hacen llegar telefónicamente o por correo, tener presencia, y en la medida en que esa presencia esté respaldada por la calidad de quienes integran la academia y de lo que dicen, y que opinan, de la calidad de sus creadores, de sus literatos, la palabra va a ser más respetada, pero tienen que conocernos. Y hacernos conocer no es, conocernos más, quiero decir, ¿verdad? No es una tarea sencilla. Por eso, desde los reclamos que se están haciendo ahora desde el Ministerio de Educación, en el sentido de buscar todas las maneras, los caminos posibles para mejorar la enseñanza de la lengua, para mejorar la llamada lectoescritura, para mejorar la capacidad de comprensión de los alumnos, los chicos, en todos los niveles. Bueno, una reunión como esta es importante, ustedes van a llevar un mensaje, van a llevar lo que ustedes vieron en esta academia, van a advertir, creo, que nosotros no somos señores que hablamos por teléfono con la Real Academia Española para decirles lo que tienen que hacer. Tenemos pensamiento propio, historia propia, una tradición lingüística propia, estudios desarrollados en universidades y en centros importantes desde hace mucho tiempo. De modo que estamos en condiciones de emitir opinión sobre esto. Eso es lo que intentaremos hacer. Tenemos ahora una buena relación con el Ministerio de Educación. Intentaremos encontrar caminos. No somos demasiados y nuestros recursos de momento son bastante escasos, pero queremos hacernos oír, queremos que nos conozcan más. En cuanto al voceo, le voy a derivar desde luego la pregunta al experto en voceo. Bueno, con respecto al voceo, el voceo era, hoy cuando yo decía que soy antinormativa, cuando yo empecé a estudiar el voceo, todavía el voceo no estaba aceptado por la Academia Argentina de Letras, que recién lo acepta en el año 1982. En realidad yo estaba estudiando algo que estaba fuera de la normativa. Pero pasa lo siguiente, ahora ya en la última gramática de la ASALE y la Academia Española, viene el voceo de todo Hispanoamérica, no solo el del Río de la Plata. Es decir que, bueno, que gracias a los que nos empeñamos a estudiar lo que no era normativo, en un determinado momento las cosas se vuelven normativas, o por lo menos ya están en la gramática de la academia y dice la gente, ah, entonces está bien. Yo hace mucho que fui al colegio primario. En esa época yo era tú en el aula y vos en el recreo. Después hubo una época en los años 60, 70, en que hubo un auge del voceo. Entonces se leían textos voceantes, se permitía el voceo, y a partir de esa época yo creo que ya creía yo que estaba totalmente asimilado, que ya nadie iba a decir de tú en la escuela. Realmente nosotros el tú no lo usamos para nada. Es absolutamente, está fuera de, salvo en la ficción televisiva o en algún extranjero que está, nadie habla de voz, más que de voz. Y el voz es prácticamente nuestra única fórmula de tratamiento actual. El usted está muy restringido. Yo después de 17 años de un libro sobre las fórmulas de tratamiento en el español actual, que consideraba todo el español, tuve que reorganizarlo ahora para una segunda edición, sobre todo actualizarlo. Entonces hice una encuesta entre los jóvenes de la ciudad de Buenos Aires en 3 niveles socioculturales. Y tanto los del nivel bajo, que dicen desconocer el usted, por ejemplo. Uno le dice, ¿en qué casos utilizan el usted? Con nadie, no me sale, no lo sé. Y los de la clase alta
nivel económico sociocultural alto, dicen que lo usan solamente muy pautado por relaciones laborales o por relaciones con las autoridades de universidades, con catedráticos, que fuera de eso no lo utilizan. O sea que los únicos que lo utilizan más son el nivel intermedio, que siempre es el más conservador. En esos casos sí dicen que lo usan para hablar con desconocidos mayores, con personas mayores, y aparte, bueno, ponen de relieve siempre las situaciones de trabajo y de estudio. O sea que si esta perspectiva sigue, dentro de poco el USTED no va a existir prácticamente en la ciudad de Buenos Aires y en sus zonas de influencia. Y el vos está imperante prácticamente como fórmula única. Ustedes lo ven, lo dicen los ministros, lo dice el presidente, la presidenta, la expresidenta, también lo decía todo el tiempo. Es decir, el voceo es nuestra forma de comunicarnos y es lo correcto. Es lo que hemos decidido. En muchos años se luchó porque, bueno, estaban estas tendencias hispanistas y además porque, bueno, en el momento que se produce la invasión de inmigrantes, había que tener una norma rígida y se pensaba que con todos los españoles que inmigraban y demás, iba a haber un reflote, digamos, de lo que era la forma tuteante. Pero pasó al revés, porque los inmigrantes que llegaban veían que el voceo era prestigioso socialmente. Y en las fórmulas de tratamiento, el prestigio social es superior a lo que sería la normativa. Bueno, nada más. Una última pregunta, no porque no queramos seguir, sino porque también están nosotros acá nuestros invitados. Sí, perdón. Para la doctora Zorrilla, una pregunta. No, perdón, yo quería preguntarle si hay algún inconveniente para insertar la Academia de Letras en los medios, por ejemplo, ¿no? A nivel, si es conveniente, si no, tanto a nivel televisivo como diario, como papel, ¿no? Eso quería, porque me parece que podría promover un poco más la existencia. No sé qué piensan. Gracias. La promoción de toda actividad cultural, llamémosle seria y vamos a creer que lo somos, es difícil en la Argentina. Las actividades culturales son consideradas pobremente en la realidad actual y hace bastante tiempo, de modo que, así como antes venían a buscarnos de alguna manera, un detalle muy elemental, simplemente porque lo hemos vivido, no porque nosotros seamos los importantes, los protagonistas de esto, es que antes el ingreso de un académico merecía una página en el diario. Salía la foto, el ingreso, se reproducía parcialmente el discurso, etc. Hace años que eso no sucede. De hecho, acá estamos dos víctimas, la doctora Zorrilla y yo, que fuimos nombrados, bueno, con distancia uno de otro, y aparecimos en un recorte chiquitito, los dos juntos. Fueron nombrados académicos del mismo diario, ¿no? Estoy hablando de otro. Es decir, eso de alguna forma, bueno, acá me dice, íbamos en declive, aparecimos juntos y los dos no aparecieron. Eso le da a ustedes también la pauta de qué interés suscitamos nosotros en estos medios, que son medios importantes, o lo eran al menos, son considerados por todos. De modo que tenemos que ser nosotros los que hablamos. Naturalmente, hoy día nadie puede evadir su presencia en los medios, es una manera de existir, de seguir existiendo. Y lo hacemos hasta donde podemos. No sé si la cosa sería ir a los programas de Tinelli y hablar sobre la conjugación, pero no tener que hacerlo nunca. Poder evitar ese estrago, pero uno nunca sabe. Argentina en ese sentido no defrauda. De modo que esperemos una conjugación bailada.
Esperemos poder evitarlo, pero sí nos interesaría naturalmente estar presentes en los medios. Pero bueno, llegamos a donde nos dejan entrar y donde nos responden cuando tocamos los timbres. La tercera y la vencida. Aprendí. ¿Qué me inspiró, doctor Moure, a incursionar en la, y lo voy a tener que leer a esto, cronística castellana medieval y dialectología hispanoamericana y evolución del castellano en la región del Río de la Plata? Bueno, esos son títulos que uno tiene que poner forzosamente cuando tiene que llenar los formularios de CONICET, es decir, apriete usted a qué se dedica, ponga, entonces claro, uno intenta poner allí en 3 líneas todo lo que uno hizo a lo largo de la vida. Claro, el profesor de matemáticas tiene más suerte, el profesor de matemáticas, pero un filólogo, si pone uno solamente filólogo, lo confunden con un filósofo, no entienden qué hace. Entonces uno intenta usar paráfrasis y alguna perífrasis de alguna manera también de nombrar otras actividades. Fue azaroso lo mío. Yo empecé, me formé como profesor de castellano y literatura, se llamaba la Facultad de Enseñanza Normal y Especial en Letras en la facultad. No me interesaba hacer lenguas clásicas y terminé siendo profesor de latín. Después un profesor de literatura medieval me convocó para que trabajara con él en literatura medieval, edición de textos, por lo tanto terminé dedicándome a eso. Y finalmente, por ese camino llegué a ser profesor de lo que entonces era filología, pero apenas fui nombrado profesor de filología le cambiaron el nombre a la materia y pasó a ser historia de la lengua. De modo que quien quería hacer letras, posiblemente dedicarse a literatura contemporánea, terminó haciendo latín, terminó haciendo edición crítica de textos medievales, terminó haciendo filología medieval primero y pasó a hacer historia de la lengua. Y después, precisamente porque daba historia de la lengua y había una materia que se había incorporado recientemente que era dialectología hispanoamericana, se entendió que quien daba historia de la lengua podía hacer también historia de los dialectos y formación de los dialectos hispanoamericanos. Esa materia se llamó dialectología. Y entonces seguimos dando la materia de dialectología hispanoamericana, la historia de las variaciones del español en Hispanoamérica, España y Hispanoamérica. Entonces, todo eso puesto en 3 renglones es lo que acaba de leer la futura colega. Bueno, si ustedes nos disculpan, ahora tenemos que cerrar por lo menos esta segunda mesa y agradecerles nuevamente mucho la presencia a todos.